Las conocen, se llaman matrioshkas. Y aunque todo indica que surgieron en Japón desde hace mucho tiempo, se convirtieron en uno de los juguetes tradicionales rusos. Así es la historia, llena de intercambios y mezclas. El caso es que en Rusia existe una tradición alrededor de estas muñecas. Quien las recibe como regalo tiene la posibilidad de pedir un deseo y cuando este se cumple, sí y solo si en ese momento la puede abrir para encontrar en su interior otra muñeca igualita pero más pequeña, que a su vez le da la posibilidad de pedir un nuevo deseo y cuando este se cumpla, nuevamente podrá abrirla para encontrar otra muñeca y nuevamente podrá pedir otro deseo y así sucesivamente, hasta llegar a la muñeca más pequeña. Está chida la tradición, ¿verdad? Bueno, lamento ser yo quien la acabe con las historias bonitas, pero ya que hablamos de los rusos se me ocurre pensar en algo. La catástrofe nuclear en Chernóbil fue como una enorme matrioshka, pero en versión triste. Dentro de esta conmovedora historia hay otras historias que a su vez albergan a otras historias, la cual a su vez contienen otras historias. ¿Y saben qué? Todas son iguales de terribles, pero con muchas enseñanzas para la humanidad. Por eso debemos revisarlas. Ya sabes que somos seres sociales construidos de historia. Digámoslo así, después de Chernóbil, el mundo cambió radicalmente. En verdad, no te imaginas cuánto. Piensa, ¿a qué te suena la palabra nuclear y radiación? Seguro que te causan un poco de miedo, ¿verdad? ¿Y la palabra socialismo? ¿Te has preguntado por qué en ciertos contextos como en la política esta palabra puede llegar a ser hasta un insulto? Hoy hablaremos un poco sobre el accidente nuclear en Chernóbil bajo el contexto de la llamada Guerra Fría. Aquella batalla ideológica, cultural, política y económica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se libró en todo el globo terráqueo y que llegó hasta el mismísimo espacio. Fue la lucha entre dos formas de interpretar y organizar el mundo, el capitalismo y el socialismo. Yo soy Margot Cortázar y este es tu programa Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Comencemos con la primera historia de este programa en formato de matrioshka. Primero tu opinión, tu perspectiva. Si pudieras elegir, ¿bajo qué sistema te hubiera gustado vivir y por qué? ¿El capitalismo o el socialismo? Yo creo que ambos tienen como sus ventajas y desventajas, pero yo creo que el capitalismo, porque pues yo por ejemplo ahorita me estoy como superando, ¿no? Para poder llegar lejos en un futuro y poder ser alguien grande, ¿no? Y pues en el socialismo como que te manejan mucho como la igualdad, entonces no se nota ahí como que tanto, como no dejan como que las personas crezcan. Entonces yo creo que, para mí yo creo que el capitalismo, porque sí siento que podría superarme más para llegar a ser alguien mucho mejor en un futuro y no como quedarme estancado como en un solo lugar. ¿Por qué crees que los países socialistas cambiaron de sistema? Por la disolución de los socialistas soviéticos y pues que gracias a las revoluciones en Europa, me parece fue oriental, buscaban un cambio para la necesidad de producir más capital, o sea, más dinero. ¿Cuál crees que sea el futuro del capitalismo? Yo creo que pues dentro de lo que cabe va a seguir como siendo, ¿no? Tal vez la desigualdad, porque pues la gente va a ir progresando, ¿no? Y ahorita con todo lo de la tecnología, pues se va a seguir como superando y va a crecer todavía esa desigualdad. Entonces yo creo que sí va a ser un poco más notorio entre las clases sociales, porque pues sí se va como viendo, ¿no? Ese cambio entre las personas y todo lo que se va creciendo. Tenía el cuerpo entero deshecho. Todo él era una llaga sanguinolenta. En el hospital, los últimos 2 días. Le levantaba la mano y el hueso se le movía. Le bailaba. Se le había separado de la carne. Le salían por la boca pedacitos de pulmón, de hígado. Se ahogaba con sus propias vísceras. Me envolvía la mano con una gasa y la introducía en su boca para sacarle todo aquello de dentro. Lo colocaron en el ataúd descalzo, ante mis ojos, vestido de gala. Lo metieron en una bolsa de plástico y la ataron. Y ya en la bolsa
Lo colocaron dentro del ataúd. El ataúd también envuelto en otra bolsa, un celofán transparente pero grueso, como un mantel. Y todo eso lo metieron en un féretro de zinc. Apenas lograron meterlo dentro. Vinieron todos, sus padres, los míos. Compramos pañuelos negros en Moscú. Nos recibió la comisión extraordinaria. A todos les decían lo mismo. Que no podemos entregaros los cuerpos de vuestros maridos. No podemos daros a vuestros hijos. Son muy radioactivos y serán enterrados en un cementerio de Moscú de una manera especial. En unos féretros de zinc soldados bajo unas planchas de hormigón. Deben ustedes firmarnos estos documentos. Necesitamos su consentimiento. Y si alguien, indignado, quería llevarse el ataúd a casa, lo convencían de que se trataba de unos héroes, decían, y ya no pertenecían a su familia. Son personalidades y pertenecen al Estado. El texto pertenece al libro Voces de Chernobyl, Crónica del Futuro, de la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, quien además escribió lo siguiente con relación a la catástrofe nuclear. Ha cambiado todo menos nosotros. Cuesta trabajo creer que algo como lo que acabamos de escuchar se originó en este sitio, donde hoy en día la naturaleza se adapta y se expande. ¿Quién diría que en esos paisajes hay algo que se convirtió en un enemigo invisible que puede causar peligrosas enfermedades? ¿Quién diría que el agua, los alimentos y frutos de esa tierra son una amenaza de muerte? ¿Quién diría que ese espacio es un terreno vedado porque ahí se liberó la mayor cantidad de radiación nuclear de manera no intencional en la historia de la humanidad? Es difícil de imaginarlo, pero para eso está la ciencia, la historia y la literatura. Precisamente, el libro de Alexievich es un claro ejemplo de cómo la literatura, en este caso la novela de no ficción, puede ser una fuente de información para la historia. De hecho, la novela de la Premio Nobel de Literatura es también como una especie de matrioshka en la que a partir de testimonios de víctimas, bomberos, psicólogos, políticos, soldados y de los famosos liquidadores, es decir, de los encargados de disminuir las consecuencias del accidente nuclear, reconstruye las grietas de esta tragedia. La obra nos ofrece los matices, los contrasentidos del suceso que la historia oficial no puede ofrecernos. De allí la importancia de acudir a varias fuentes para tener una mejor construcción histórica. Por esta razón, en la novela a la escritora poco le importan las crónicas y los datos oficiales. A ella le interesan los testimonios de aquellos que sufrieron el fenómeno en carne propia. Los desplazados, los que perdieron sus hogares, aquellos que vieron a sus familiares morir o quienes padecieron enfermedades por las altas dosis de radiación. Durante más de 10 años la escritora levantó acta de testimonios de más de 500 personas para hacer la crónica etérea de un mundo que, literalmente, desapareció. Por cierto, recientemente volvió a ser invocado en una exitosa serie de televisión llamada Chernobyl, inspirada en la novela de Alexievich. Seguro que has oído hablar de ella. ¿Por qué ahora se vuelve a hablar de Chernobyl? ¿Por qué la relación entre Estados Unidos y Rusia vuelve a tensarse? ¿Será que el pasado no ha pasado? Recordemos. El 25 de abril de 1986, los trabajadores de la estación nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en Chernobyl, programaron el mantenimiento rutinario del cuarto reactor nuclear. A grandes rasgos, el accidente se debió a que los trabajadores quisieron probar si el reactor podía enfriarse en el caso de que la central se quedara sin electricidad. Se trataba de un simple test de seguridad. Sin embargo, durante la prueba, los trabajadores rompieron varios protocolos. Y entonces sucedió una terrible reacción en cadena que terminó con el reactor expuesto y liberando material radiactivo a la atmósfera. Se calcula que 500 veces más que la bomba nuclear lanzada en Hiroshima. ¿Te imaginas lo que es eso? Pero la desastrosa reacción en cadena al interior de la central nuclear no fue la única. Las autoridades no supieron gestionar de forma correcta el accidente. Entre otras cosas, mandaron a bomberos sin el equipo adecuado para contener la explosión. Ocuparon estrategias que en lugar de sofocar, avivaron el fuego y, sobre todo, no evacuaron inmediatamente a las personas de las ciudades cercanas, entre ellas las que vivían en la ciudad del Pripyat,
la cual fue construida en los años 70 específicamente para darle un hogar a los trabajadores de la central nuclear. Además, las autoridades soviéticas no avisaron a los países vecinos sobre el accidente, pues en ese momento la Unión Soviética libraba una batalla con Estados Unidos y no quería que su imagen quedara manchada por la contingencia nuclear. El aire provocó que la radiación se expandiera por buena parte de Europa y el mundo. Gracias a la televisión, toda la atención estuvo centrada en la Unión Soviética. Chernobyl fue un hecho inédito en la historia del cual aún se debaten sus verdaderas consecuencias y alcances. Aunque no hay consenso al respecto entre los especialistas, se habla de un total de 200,000 personas desplazadas de sus hogares, de 150,000 kilómetros cuadrados de Bielorrusia, Rusia y Ucrania contaminados, de unos 6,000 niños y adolescentes que desarrollaron cáncer y de otras 9,000 personas más que podrían desarrollarlo en los siguientes años. Todas estas cifras se potencian cuando se habla de los liquidadores, aquellas 600,000 personas que trabajaron para evitar que la catástrofe fuera mayor y que se expusieron a altas dosis de radiación. No se sabe con exactitud cuántas de ellas pudieron o podrán desarrollar enfermedades. Tampoco se sabe cuándo la zona podrá ser habitada nuevamente, sin riesgos de salud para los humanos. Pero una cosa es segura: pasarán muchísimos años para que esto suceda. Para solucionar el accidente nuclear, las autoridades soviéticas mandaron a construir a marchas forzadas un enorme sarcófago, bajo el cual quedó enterrado el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Pero también, de forma metafórica, debajo de ese sarcófago quedó sepultado el proyecto socialista de la Unión Soviética. Pues a partir del accidente se comenzó a cuestionar severamente el papel de la URSS como potencia mundial. Significó la pérdida de la Guerra Fría. El reactor accidentado era exclusivamente de construcción soviética. ¿Fue mal diseñado o no tenía que emplearse para fines de producción de energía eléctrica? ¿La Unión Soviética tenía la capacidad para el desarrollo de la energía nuclear? ¿Por qué las autoridades soviéticas se tardaron tanto en reaccionar? Fue como si la radiación liberada en Chernobyl permitiera ver al mundo la profunda crisis en la que se encontraba el socialismo ruso. Entramos pues en otra historia dentro de esta inquietante historia. El doctor Miguel Eduardo Morales nos hablará sobre la Guerra Fría para comprender mejor este apartado. ¿Qué es y cuál es el origen de la Guerra Fría? Es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el reacomodo de fuerzas al término de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, en este reacomodo de fuerzas, terminamos con un mundo bipolar, que sería el primer mundo liderado por Estados Unidos, ¿no? El mundo capitalista, y el segundo mundo, que sería el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética, con el el Pacto de Varsovia. Y bueno, pues este enfrentamiento de ver quién tiene la superioridad, de quién va a poder dominar el mundo económica, políticamente, pues de fría no tuvo mucho, ¿no? Se le llama fría porque hubo fue más de una guerra de amenaza nuclear, ¿no? Una carrera armamentística. ¿Cuáles son las consecuencias de la Guerra Fría que actualmente nos afectan? Yo creo que la principal consecuencia, los dos principales desastres, porque son desastrosos, ¿sí? El que el mundo haya sido polarizado tan fuertemente creó una guerra de ideologías al término de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín. ¿Sí? El que haya por ahí grupos que se insultan unos a otros diciendo, pues es que tú eres un rojo, o eres un izquierdoso, etcétera, etcétera, o que tú eres un fascista o eres un facho porque eres un cerdo capitalista. Eso es muy, muy negativo para la humanidad en todo momento, pero pues en este momento más. Fíjense qué interesante. Estaba leyendo que algunas de las cosas que hoy en día son
imprescindibles tuvieron su origen durante la Guerra Fría. Por ejemplo, el Internet. La red de redes que fue creada durante este periodo con fines militares y de seguridad. La leyenda urbana dice que Estados Unidos temía que ataques nucleares o de sabotaje a su suministro eléctrico y por ello desarrolló Internet, para estar siempre comunicados mediante una red. ¿Quién sabe si sea verdad? El caso es que durante la Guerra Fría se desarrollaron muchísimos inventos y hubo un montón de avances de la ciencia, medicina, astronomía y también de la industria armamentística. De ahí la creación de reactores nucleares como los de Chernóbil. La batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética por expandir su dominio e ideología en el mundo fue brutal y sumamente compleja. No se resume a una simple guerra de espías, como muchas veces hemos visto en la televisión. Recordemos que a partir de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se posicionó como potencia económica a nivel mundial, encabezando un sistema de producción capitalista, mientras que Rusia vivió una revolución que, con el paso de los años, la llevó a implementar un sistema socialista, basado fundamentalmente en las teorías sociales y económicas de Carlos Marx, Federico Engels y el mismo Vladimir Ilich Lenin, teórico, pensador y líder del movimiento revolucionario, entre otros. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética era el único país socialista en el mundo, gobernado por un partido comunista. Sin embargo, cuando este conflicto terminó, el modelo político socialista comenzó a extenderse en gran parte de los países de Europa Oriental y Central, así como en China. En las décadas siguientes, el régimen socialista se implementó en otros países de diferentes continentes, como Corea del Norte, Vietnam y Cuba, entre muchas otras naciones que adaptaron el sistema comunista a sus realidades. De hecho, se calcula que entre los años de 1945 y 1970, los regímenes socialistas dirigieron al menos a una tercera parte de la población mundial. De tal manera que el mundo, después de las guerras mundiales, no dejó de estar polarizado y enfrentado. La llamada Guerra Fría, a diferencia de los conflictos bélicos que le precedieron, evitó tener batallas en los respectivos territorios de las potencias hegemónicas. Estos se trasladaron a otros países, casi siempre ubicados en regiones de importancia geoestratégica, ya sea militar o de mercado o de recursos. Así, para asegurar su hegemonía, influencia y la continuidad de un sistema, ambos países tuvieron injerencia política, militar y económica en conflictos armados alrededor del mundo. Entre los más conocidos están Alemania con el Muro de Berlín y la Guerra de Vietnam. Pero la Guerra Fría iba más allá de los enfrentamientos armados. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban empeñados en demostrar que sus ideologías y sistemas de producción eran los mejores. De esta forma, todo se convirtió en una encarnizada competencia impulsada siempre por fuertes campañas de comunicación y publicidad. Las competencias deportivas, la cultura, los avances científicos y la conquista del espacio fueron los principales puntos de interés de la contienda. Por ejemplo, si los rusos ponían en órbita un satélite o enviaban a una perrita al espacio, los estadounidenses querían superarlos y hacer algo insólito para la época, como enviar a los primeros hombres a la Luna. En este contexto, el desarrollo de la energía nuclear y sus múltiples aplicaciones era vital para ambos países. A pesar de la experiencia destructora de la bomba nuclear en Japón, este tipo de energía representaba el futuro. Toda guerra conlleva un desgaste y para la Unión Soviética y su modelo de gobierno las consecuencias de la Guerra Fría fueron enormes. Como habían dedicado muchísimo dinero a la carrera espacial, a la generación de energía y a la industria armamentística, descuidaron sectores importantes como la agricultura y la producción de bienes de consumo, lo que derivó en severas carestías entre la población. La situación se agravó aún más por el despilfarro de los recursos controlados por el Estado y su excesiva administración centralista. Todo, absolutamente todo, pasaba por la burocracia del Estado, situación que se prestaba para malos manejos. Además, la imagen de la Unión Soviética comenzó a desgastarse en el mundo, sobre todo en los países donde había tenido influencia, como Polonia, donde surgieron movimientos en contra del régimen.
de tal manera que la Unión Soviética y el comunismo se habían convertido en una bomba de tiempo, la cual estalló precisamente en Chernóbil. El accidente nuclear en Chernóbil, como lo dijo en 2006 Mikhail Gorbachev, fue el fin de la URSS. En ese accidente y la posterior gestión de la catástrofe se manifestaron todos los males de un sistema político, social y económico que había agotado sus posibilidades. ¿Cuáles fueron los principales elementos que provocaron la caída del socialismo soviético? El principalísimo elemento fue la propia erosión del sistema socialista y realmente tuvo bastantes beneficios para la población en general. El caso es que fue que se haya totalizado el sistema por parte del Soviet Supremo del partido. Eso causó mucha corrupción. Una élite del partido controlando la economía, beneficiándose de un sistema capitalista estatalizado y el resto reprimido. ¿Qué es la perestroika y glasnost? Gorbachev intenta la perestroika, que es una reestructuración económica. No intentaba modificar el sistema socialista hacia el libre mercado, ¿sí? Pero sí intentaba reestructurar el sistema socialista, no una reforma, una reestructura del sistema socialista en el sentido de liberarlo del propio partido, de la corrupción del propio partido, ¿no? De que se habían apoderado un grupo de vivales del socialismo, ¿no? De los soviets, ¿no? De las asambleas. Y el glasnost es una política de transparencia. Se dice en los libros de historia que le salió el tiro por la culata a Gorbachev porque la política de transparencia pues empezó a transparentar los errores del partido. En un principio Gorbachev quería transparentar esa corrupción, sí, pues para que funcionara la perestroika, pero eso terminó por desilusionar a una parte de la población. ¿Qué papel jugó el accidente nuclear de Chernobyl en el cambio de régimen en la Unión Soviética? En un primer momento podríamos decir que el papel fue pequeño, aunque empezó a evidenciar pues que el sistema no era perfecto. Que el partido no era perfecto, que la tecnología, ¿no? la industria, la economía soviética no era la maravilla que se suponía que tenía que ser. Ningún sistema lo va a hacer, ¿no? La tecnología, la economía, las sociedades avanzamos por ensayo y error, reconociendo los errores y transformándolos. Entrevistándose a sí misma sobre el accidente nuclear en la novela Voces de Chernobyl, la escritora Alexievich dijo: Chernobyl es un enigma que aún debemos descifrar, un signo que debemos leer, tal vez el enigma del siglo XXI, un reto para nuestro tiempo. La noche del 26 de abril realizamos un salto hacia una nueva realidad, y esta ha resultado estar por encima no solo de nuestro saber, sino también de nuestra imaginación. Pareciera que se rompió el hilo del tiempo. Hoy, a 35 años de distancia de Chernóbil, parece que esa puerta se comienza a abrir. Debatimos sobre el mundo que construimos y lo que heredamos de la Guerra Fría. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear para la humanidad y para el planeta? Desde el plano político, económico y social, debatimos acerca de la necesidad de tener un mundo más justo y equitativo del que actualmente tenemos. Es cierto que el socialismo, tal como lo conoció la humanidad, no fue la solución para esto. Tal vez, como dicen muchos teóricos, el socialismo soviético no fue otra cosa más que un capitalismo de Estado con sus mismos vicios y problemas. ¿No te sorprende cómo se parecen? Ojalá que la imaginación se abra hacia otras posibilidades, a otras alternativas de vivir con mayor justicia y equidad, más allá del socialismo y el capitalismo. Dicen que las matrioshkas conceden deseos, ¿no? Yo soy Margot Cortázar y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. Hagamos conciencia histórica y participa en Jóvenes en TV, en este espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Hasta la próxima.